La alcaldesa Namula y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, han visitado los terrenos en los que se levantará el Centro de Salud de los Pacos, cuyas obras, como les contamos el pasado viernes, ya han salido a licitación pública. Durante esta visita, Bendodo ha avanzado que la Junta contratará 50 sanitarios para atender sus 34 consultas y demás servicios médicos. Es un centro de salud nuevo, no viene a sustituir ningún centro de salud, nuevo, con servicios nuevos y con profesionales nuevos. Esta es la primera instalación sanitaria que se construye en Fuengirola en los últimos 30 años, por tanto, un abandono absoluto desde el punto de vista sanitario por el anterior gobierno y que estoy segura que este gobierno va a... Muy buenas noches. El Ayuntamiento ha ampliado su plan de renovación del alumbrado público a 1.300 puntos de luz para ahorrar hasta un 60% en el consumo. La alcaldesa Namula ha anunciado hoy la segunda fase de esta actuación que beneficiará 18 nuevos espacios de la ciudad y facilitará la reducción de gases y ayudará a mejorar el medio ambiente. Insistir en ese cambio de tecnología LED y que va a suponer un incremento importante del número de lámparas que vamos a sustituir, por tanto, un avance en ese compromiso electoral que asumí con los fuengiroleños de cambiar toda la luminaria a tecnología LED. Y hoy ha entrado en vigor el presupuesto del Ayuntamiento, que según la concejala de Hacienda, Rosana Bravo, revalida la eficacia de la gestión económica municipal. Las cuentas, como ha recordado Bravo, mantienen la deuda cero y los impuestos congelados. Además, contemplan la ejecución de nuevos proyectos para la ciudad. Cualquier demanda vecinal será atendida con estos presupuestos y, por supuesto, la base social es la más importante. Nosotros siempre, las partidas sociales siempre serán ilimitadas y lo que le haga falta a cualquier vecino. El pasado viernes les anunciamos la salida a concurso de las obras de construcción del Centro de Salud de los Pacos. Un día después, el sábado, la alcaldesa Namula y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, han visitado el solar de titularidad municipal que albergará dicha infraestructura, para la que serán contratados 50 sanitarios. La alcaldesa Namula y el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, han visitado el lugar donde de aquí a unos meses comenzarán las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de los Pacos. Estamos viviendo en Fuengirola unos días de muchísima alegría, de muchísima ilusión, porque por fin un proyecto que empezamos a demandar hace 20 años, hoy se hace realidad o comienza a hacerse realidad. Un proyecto para el que cedimos los terrenos en 2007, después de venir demandándolo muchos años antes, desde 2002, que cuenta con licencia de obra desde el año 2011 y que metieron en un cajón olvidándose de él. Un proyecto que era demandado por la ciudadanía de esta zona, por la zona de Los Pacos, de Torreblanca y de Carvajal, por su absoluta necesariedad, y fue olvidado año tras año por el anterior gobierno. El presidente del gobierno actual, Juanma Moreno, con el gobierno del cambio, se comprometió con Fuengirola a que el Centro de Salud de los Pacos sería una realidad. Y está claro que el gobierno del cambio cumple. El gobierno del cambio ha hecho realidad esa licitación de esas obras tan demandadas y en poco tiempo las veremos comenzar aquí en esta parcela que cedimos allá por el año 2007. En los mismos términos se expresaba el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, quien también hizo alusión a la larga historia de la reivindicación de este centro que el anterior gobierno de la Junta nunca llegó a atender. Ha tenido que ser este gobierno, como bien ha dicho la alcaldesa, Namula, 3 años después, que podamos venir hoy aquí, a esta parcela, y decirles no que vayamos a licitar las obras, sino que ya se licitaron la semana pasada, por un importe de 5.800.000 euros, que el próximo 2 de marzo termina el plazo para presentar las ofertas a las distintas empresas que estén interesadas, que una vez empiecen las obras habrá un plazo de 15 meses para su ejecución y puesta en servicio. Es un centro de salud nuevo, no viene a sustituir ningún centro de salud, nuevo, con servicios nuevos y con profesionales nuevos. Van a estar 50 profesionales contratados aquí, en el nuevo centro de salud
de Los Pacos, que tendrá 26 consultas médicas, 6 consultas de pediatría, 2 salas de extracción, una consulta de odontología, una sala de educación maternal, una sala de rayos X, una sala de rehabilitación con fisioterapia, una consulta de cirugía menor, aparte de las dependencias administrativas y de almacén. Por tanto, una gran infraestructura para la ciudad, muy necesaria y reclamada desde hace más de 20 años. Por tanto, una vez más el ejemplo de que este gobierno está al cabo de la calle, que cumple con las reivindicaciones y que damos un paso hoy decisivo e histórico para que la ciudad de Fuengirola y Los Pacos, esta barriada, tenga este centro de salud que lleva tantos años reclamando. Además de Bendodo, en la visita estuvieron presentes la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Patricia Navarro, la vicepresidenta primera del Parlamento andaluz, Esperanza Oña, y el delegado de la Consejería de Salud en Málaga, Carlos Bautista. La alcaldesa agradeció a los dirigentes del Gobierno autonómico y especialmente al responsable provincial del área de sanidad la puesta en marcha del proyecto. Mi agradecimiento más sincero al Gobierno de la Junta por atender nuestras peticiones, por atender las necesidades de esta zona de Fuengirola. Especialmente, por supuesto, al presidente de la Junta, a la delegada del Gobierno que aguanta mis reivindicaciones continuas, al vicepresidente, consejero de la Presidencia, por también atenderme siempre que le pido, pero especialmente, si me lo permitís, al delegado de Salud, que es quien más me soporta con estas demandas continuas de esta instalación tan necesaria para esta zona. Pero este es el principio de muchas cosas que vendrán o que espero que vengan, y que seguiremos demandando porque Fuengirola ha estado desatendida durante muchísimos años. De hecho, esta es la primera instalación sanitaria que se construye en Fuengirola en los últimos 30 años. Por tanto, un abandono absoluto desde el punto de vista sanitario por el anterior gobierno y que estoy segura que este gobierno va a resolver ahora y en los próximos meses. Espero poder tener buenas noticias de otras instalaciones también muy necesarias. El cartel municipal, que durante años sirvió para recordar la reivindicación del centro de salud, ha sido sustituido por otro que concreta cómo dentro de unos meses comenzará a convertirse en una realidad para los vecinos del municipio, sobre todo los de Carvajal, Torreblanca y Los Pacos, pero también los de Los Boliches, donde se presta el servicio a los residentes de toda la zona este de Fuengirola. La alcaldesa Ana Mula ha anunciado hoy que el ayuntamiento ampliará su plan de renovación del alumbrado público a 1.300 puntos de luz para ahorrar así hasta un 60% en el consumo. La segunda fase de este plan se desarrollará en 18 espacios públicos, lo que permitirá reducir la emisión de gases de efecto invernadero en 794 toneladas anuales. Hace poco más de 2 meses, el Ayuntamiento inició los trabajos de sustitución de más de 1.000 luminarias en las principales calles y avenidas de la ciudad, gracias a un proyecto cofinanciado por los fondos europeos EDUSI y el propio Ayuntamiento. Como podemos ver en el mapa que hay, en el plano de Fuengirola que hay a mi espalda, hemos avanzado sustancialmente en la sustitución de lámparas por tecnología LED. Lo que está en amarillo es lo que ya existe con tecnología LED. Lo que está en verde es lo que estamos ejecutando en estos momentos y lo que está en color fucsia es lo que está proyectado para ponerse en marcha de una forma inminente. Un proyecto que ya se está ejecutando con cargo a los fondos EDUSI. Hicimos una primera licitación de un total de 1.049 lámparas nuevas, farolas. En esa licitación obtuvimos un ahorro importante y eso nos ha permitido acometer un segundo proyecto que nos ha permitido sumar un total de casi 1.300 lámparas de sustitución y en estos momentos, que es lo que aparece en verde, que se está ejecutando. En muchos casos conlleva el cambio de farolas al completo, en otros casos lleva solo la iluminación, pero además está dotado con un dispositivo del que hemos hablado en muchas ocasiones, que es el telecontrol. Eso nos va a permitir, pues en determinados momentos, pues regular la intensidad de la luz. Esta actuación responde a un compromiso que la alcaldesa asumió con los vecinos para esta legislatura y que constituía toda una apuesta en materias de innovación y Smart City. Cumple además con 4 de los 8 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, como son los de ciudades y comunidades sostenibles, energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsable y acción por el clima. La apuesta por la tecnología LED, en este caso además, supone un efecto importante sobre la seguridad vial, porque al incrementar la iluminación
de todas nuestras calles, porque el efecto lumínico de las LED es muy superior al de las lámparas de halogenuro metálico de cualquiera de las otras tipologías, aumenta la sensación de seguridad vial que tenemos en nuestro municipio y, por tanto, la seguridad de nuestros vecinos, que es la parte que nos importa especialmente también en materia de tráfico. Pero además supone también una apuesta clara y rotunda por la sostenibilidad. Y además, como efecto secundario, también pues un ahorro de consumo energético, por tanto un ahorro económico que está cifrado en torno al 63%, que es una cantidad importantísima, un ahorro en cuanto a las emisiones de CO2 y otros elementos que se cifra en casi 800 toneladas, es decir, una barbaridad. Contribuimos al medio ambiente de nuestra ciudad. Y es que, según Mula, contribuir al ahorro económico y medioambiental de la ciudad redunda en un mayor bienestar de los vecinos, ya que dicho ahorro podrá destinarse a otras tareas municipales sostenibles. Y además ya tenemos un proyecto preparado para presentar a la Mancomunidad en una subvención que se nos va a dar al Ayuntamiento de Fuengirola para volver a insistir en ese cambio de tecnología LED y que va a suponer un incremento importante del número de lámparas que vamos a sustituir. Por tanto, un avance en ese compromiso electoral que asumí con los fuengiroleños de cambiar toda la luminaria a tecnología LED. El objetivo de la primera edil es que, una vez finalice la legislatura, más del 70% del alumbrado público de Fuengirola esté dotado con tecnología LED y sistema de telegestión, con la mejora sustancial del servicio que traerá consigo para toda la ciudad. Tras no recibir alegaciones, el Ayuntamiento ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia los presupuestos municipales de 2022. La concejala de Hacienda, Rosana Bravo, ha recordado hoy que las cuentas para este año rozan los 95 millones de euros, mantienen la deuda cero y contemplan los impuestos congelados, además de generar ahorro para destinarlo al fomento del bienestar de la ciudad y sus vecinos. Tras su aprobación inicial en el pleno celebrado el pasado 21 de diciembre y dado que no se han recibido alegaciones al respecto, el Ayuntamiento ha publicado los presupuestos para el presente ejercicio en el Boletín Oficial de la provincia. Así que han salido publicados y nos ponemos ya a trabajar. Estábamos con los presupuestos prorrogados este mes de enero y nos ponemos ya a trabajar manos a la obra con esos proyectos tan demandados, tan ilusionantes por este equipo de gobierno, como son pues en nuestro puerto deportivo, el Mercacentro, nuestro teatro cultural. Así que pues a partir de hoy todos los concejales, todos los trabajadores pues, nos ponemos en marcha a esos proyectos tan ilusionantes que queremos poner en marcha para que sean una realidad lo antes posible. Llevan su tramitación luego de contratación, entonces ponemos a trabajar desde ya. Las cuentas, como ha recordado Bravo, tienen unos ingresos y unos gastos equilibrados que ascienden a casi 95 millones de euros, 98 si se tienen en cuenta las cifras de las sociedades municipales, y consolidan, según la edil, la buena gestión del gobierno de Ana Mula al frente de la administración municipal. Bueno, importante decir que tema social, nuestros presupuestos, además de contemplar este año más ayudas sociales, siempre trabajamos codo con codo con las asociaciones de Fuengirola. Se crea la comisión social y aquí es donde ellos exponen pues sus demandas. Ellos tienen una partida de subvenciones importantes en los presupuestos y, por supuesto, si ellos necesitan algún proyecto extraordinario, como se ha presentado alguna asociación, desde la comisión social pues se ve el proyecto y se dará una aportación extraordinaria a todo aquel que lo necesite. Importante decir que los presupuestos están siempre trabajados para que nadie se quede atrás. Cualquier demanda vecinal será atendida con estos presupuestos y, por supuesto, la base social es la más importante. Nosotros siempre las partidas sociales siempre serán ilimitadas y lo que le haga falta a cualquier vecino. Los presupuestos, aparte de ser un carácter social, tenemos nosotros el Ayuntamiento, pues sabéis que mantenemos nuestros impuestos congelados año tras año, o sea que no subimos impuestos para nada. La edil ha anunciado además que el superávit que generen las cuentas del pasado ejercicio se destinarán a nuevas inversiones en materia de infraestructuras con el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos. Comentarles, como comentamos en el debate de presupuestos, que con la partida de las ayudas a los autónomos pues la mantendremos en el remanente. Estamos terminando la liquidación del año 2021 y en el momento que esté la liquidación pues aquí tendremos una importante
base, y aquí contemplaremos esta ayuda a nuestros autónomos, a nuestras pymes y a nuestros vecinos. Tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, los presupuestos municipales para 2022 han entrado formalmente en vigor. La alcaldesa Namula ha entregado hoy el premio al establecimiento ganador del concurso de escaparates navideños, una de las iniciativas de apoyo al comercio local que el ayuntamiento ha puesto en marcha. Además de una mención especial, la peluquería Canina y Boutique de Génesis Gómez ha sido obsequiada con una campaña publicitaria gratuita de un mes en Fuengirola Televisión. Con esta decoración, la peluquería Canina y Boutique de Génesis Gómez se ha alzado como establecimiento ganador del concurso de escaparates navideños 2021, de entre los que han concurrido en su última edición. Junto al concejal de comercio, Javier García Lara, la alcaldesa Namula ha visitado este negocio, ubicado en calle Sevilla, para hacer entrega a su propietaria del premio que la acredita como ganadora. Siempre es interesante e importante que el comercio de la localidad participe en todas las iniciativas municipales, porque nosotros queremos fomentar el consumo en el comercio local. Para fomentar el consumo en el comercio local es importante que todos los comercios se unan a las distintas iniciativas, porque así obtienen una mayor información, una mayor publicidad y, bueno, pues al final redunda en beneficio de los propios comercios. Y siempre es importante porque no está excluido ningún tipo de negocio. Algunos piensan, ¿yo cómo voy a decorar un escaparate para la Navidad si yo lo que vendo son latas? Bueno, pues poniendo la imaginación en funcionamiento, o como este comercio, ¿no?, que al fin y al cabo es una tienda de animales, tiene muchísimas menos posibilidades que una tienda de decoración, pero si pone la imaginación en funcionamiento, si le pone voluntad, si le pone cariño, pues al final se ganan los concursos, y hoy en esta ocasión lo ha ganado una empresa de una tienda de animales que está situada en la calle Sevilla y que la verdad siempre participa en todo. Mula ha invitado a todos los establecimientos a que se unan a las distintas campañas municipales, realicen sugerencias al ayuntamiento y presenten sus iniciativas a través de la Mesa del Comercio. Además de una distinción, Génesis Gómez disfrutará también durante un mes de un anuncio gratuito en Fuengirola Televisión. Ahora mismo estoy nerviosa, estoy súper contenta porque es que me acabo de enterar ahora mismo, o sea, ha sido una sorpresa para mí, no nos lo esperábamos. Es verdad que ponemos mucho amor, mucho cariño al escaparate todos los años, lo hago porque también es beneficioso para mi negocio, pero hay muchísimos competidores y es verdad que es como que no te lo esperas porque es que hay una competencia alta, ¿eh? Esto... Súper contenta, la verdad. Además de este establecimiento, la alcaldesa ha visitado también esta mañana Panaditas, un nuevo concepto de local especializado en la elaboración de empanadillas gourmet que ha abierto sus puertas hace poco más de un mes en la calle Marbella. La primera edil ha deseado mucha suerte a sus gerentes en esta nueva etapa que han impulsado en la ciudad y ha renovado su compromiso con el tejido empresarial del municipio, que asegura siempre contará con el apoyo del ayuntamiento. Exposiciones, presentaciones literarias, teatro, humor, jazz y un buen número de actividades infantiles componen la programación de la Concejalía de Cultura para febrero. Destaca la muestra Arte en el vinilo, visitable en el Museo de la Ciudad a partir del próximo 10 de febrero. El concejal de Cultura, Rodrigo Romero, ha presentado la programación de esta área municipal para el mes que comienza este martes. Variada, como siempre, y para todos los gustos. La Casa de la Cultura acogerá del 3 de febrero al 11 de marzo una exposición organizada por el colectivo Imagen y firmada por la fotógrafa Sara Sarabia. Reminiscencia suspendida es su título. El día 5 tendremos en el Palacio de la Paz a Morera y Almení, ciclo monologueando por Fuengirola, la 7ª edición de este ciclo. Habrá también ese fin de semana el taller educativo sobre arqueología, ¿no?, sobre mosaicos romanos y antefijas y juegos romanos y placas tardorromanas, que se hará en la finca del secretario. Sabéis que con Menia estamos llevando a cabo estos talleres con los niños. La inscripción se puede hacer en la Casa de la Cultura, en el 952-589-349, y está teniendo un gran éxito. Los niños lo están pasando fenomenalmente bien y además están aprendiendo sobre arte y sobre historia. El 10 de febrero, según ha anunciado el edil, abrirá sus puertas en el Museo de la Ciudad una nueva exposición, Arte en el vinilo. Llevamos trabajando muchos meses en ella, será una exposición que vendrá acompañada de otras actividades además, sobre el arte en el vinilo. El arte a la hora de plasmar la portada de un disco y de
autores tan diversos como pueda ser Dalí, como pueda ser Picasso, Warhol, todo tipo de grandes artistas que han plasmado en su arte en los vinilos y vamos a ver un poquito la historia de dicho arte, ¿no? Y cómo ha influenciado y se han convertido esas portadas, muchas de esas portadas en símbolos generacionales, ¿no? De toda una generación y de toda nuestra vida, ¿no? Son muchas las que vamos a poder disfrutar y muchas actividades las que vendrán acompañando. Ahora hablaremos de algunas. Una de esas actividades se desarrollará en la Casa de la Cultura, una mesa redonda titulada como la exposición Arte en el vinilo y moderada por Luis Ordóñez. Será el 17 de febrero. Antes y en el mismo escenario, teatro monólogo. Amanece, que no es mucho, con el actor Stan Mochales el día 11. Y el 15 la presentación del libro Mis sueños, de Paqui Blanco, organizada por el grupo Amanecer. En las tres actividades la entrada es gratuita, al igual que el concierto de jazz de Ana Cisneros Quartet el día 18. La Biblioteca Miguel de Cervantes acoge el 23 de febrero un encuentro con el escritor Gustavo Martín Garzo. La iniciativa da continuidad al programa Fuengirola entre letras. Y otra actividad en bibliotecas, en este caso el día 18, en la Sala Lope de Vega del Complejo El Ola. Salva Trasto compartirá canciones tontas y cuentos para el momento. El mes se cierra con una importante oferta de eventos para peques. El 25... Encuentro con la magia, la biblioteca perdida del mago Puck. Esto será en la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. El día 25 también tendremos un cuentacuentos con Jacqueline de Barros, Palabras al viento, en la Biblioteca de los Boliches, en la Quevedo. Y el 27 un taller infantil, precisamente relacionado con la exposición de vinilos de la casa, del museo. Será una visita guiada y los chavales podrán elaborar la portada incluso de los discos, podrán dibujar portadas de discos. Esta es una actividad pensada para niños de 7 a 12 años que se va a desarrollar en el museo a partir de las 12 del mediodía, ¿no? Y como siempre, la inscripción en el 952-589349 a partir del día 14 de febrero. O sea, a partir del día 14 podrán inscribirse para este taller infantil. El mes más corto del año viene cargado de actividades culturales en Fuengirola. Les vamos a hablar ahora de la clasificación por edades de los programas de televisión. Les hablamos de ese símbolo de más 18, más 12 o más 16 que suelen verse en una esquina de sus televisores cuando ven, por ejemplo, una serie, una película o un documental. En Andalucía, el Consejo Audiovisual es el encargado de velar por su cumplimiento. En su último informe constata que la mayoría de las televisiones locales lo incumplen. Fuengirola Televisión, según destaca dicho informe, es de las pocas que cumple la ley. Según la Ley General de la Comunicación Audiovisual, todos los contenidos de este tipo deben disponer de una calificación por edades y en el caso de la televisión en abierto existe un horario de protección para menores. En nuestro país ese segmento va de las 6 de la mañana a las 10 de la noche y en ese tiempo las cadenas no pueden emitir contenidos que perjudiquen el desarrollo de los menores de 18 años. La mencionada franja cuenta con un horario reforzado en el que lo que se difunda debe ser apto para niños de como máximo 12 años. Va de 7 a 9 de la mañana y por las tardes de 5 a 8. Durante los fines de semana y festivos, dicho horario matutino se amplía hasta las 12 del mediodía. Los medios de comunicación también están obligados a garantizar los derechos a la intimidad y al honor de los menores que aparecen en su programación en el contexto de hechos delictivos o emisiones que discutan su tutela o filiación. En Andalucía, el Consejo Audiovisual vela porque los medios cumplan estos horarios. Recientemente, este organismo ha hecho público un informe en el que constata un incumplimiento generalizado de la obligación de señalización por edades en la programación de la mayoría de televisiones locales andaluzas. Son pocas las que se salvan y entre las cumplidoras, el Consejo destaca 3 medios por encima del resto: Interalmería, Sevilla Fútbol Club Televisión y Fuengirola Televisión, que, sin tener en cuenta los espacios informativos, califica por edades un 58,1% de su programación. De esta forma, la televisión municipal protege a los menores fuengiroleños, advirtiendo a los espectadores qué parte de su programación es apta para ellos y cuál no lo es. Esta sexta ola de la pandemia sigue los mismos pasos de las anteriores olas. Una vez alcanzado el pico, los curados comienzan a superar en número a los nuevos contagiados. Lo hemos visto este pasado fin de semana en nuestra provincia, donde han sido registrados 906 positivos frente a las 3.897 personas que han logrado superar la enfermedad.
Antonio, buenas noches. Buenas noches. Son circunstancias calcadas a las que ya hemos vivido. Muy similares a las que hemos vivido en las 5 olas precedentes, con una única variación con respecto a las anteriores, el número tan exagerado de contagios que se han producido y que se siguen produciendo durante esta ola, que prácticamente aglutina a las 2 anteriores, y sin embargo no se está traduciendo, afortunadamente, en una presión hospitalaria ni en un crecimiento. Estamos en los ratios más bajos de letalidad desde el inicio de la pandemia. Tengamos en cuenta que tal día como hoy, Federico, se registraba el primer caso de COVID en España, en La Gomera concretamente, con un turista alemán. Se confinaron tanto él como los 5 acompañantes que iban junto a él, y fue el primer contagiado oficial que se registra en España. Algunos días después ocurre en Fuengirola con 2 personas que llegan procedentes de Italia, donde habían pasado un periplo vacacional, y por tanto el mes de febrero, justo pues prácticamente un mes antes de que empezáramos con el confinamiento, aquí se detecta ya o se decreta el primer caso oficial en la ciudad de Fuengirola. ¿Qué está pasando? Pues que esos ratios siguen muy contenidos, afortunadamente. Te hablaba de la letalidad. En esta sexta ola, esa letalidad a día de hoy está situada en el 0,17, 0,17. Es decir, el 99, un poquito más del 99,8% de las personas que está padeciendo COVID, del conjunto de contagiados en esta sexta ola, casi el 99,9% sobrevive a la enfermedad. Ese es el dato más revelador que nos está dejando Omicron, y sobre todo la efectividad de las vacunas, porque estamos hablando de esta cifra con prácticamente el 90% de la población andaluza con al menos una dosis. Estamos en el 88 y muy largos. Porque en esta ola, Antonio, hay que recordarlo, yo creo que cuadruplicamos, si no más, el número de contagios de la ola que más contagios ha habido, que creo que fue la anterior también, efectivamente, la quinta, y sin embargo es la ola la que menos fallecimientos se está produciendo, con mucha a pesar de eso. Pero con mucha diferencia. El próximo jueves te voy a dar con detalle exactamente cuántos fallecidos hubo en las olas precedentes, cuántos llevamos en esta acumulado, en periodos iniciados y finalizados siempre desde el pico más bajo a la subida máxima, y cuando ya se decreta la culminación o terminación de esa ola, y comprobaremos cómo en porcentajes, tanto en letalidad, en porcentaje entre contagiados y también entre porcentaje con respecto a la población general, esta es sin duda la que menos letalidad está presentando, pero yo creo que viene justificado fundamentalmente, por no decir casi en exclusividad, por el alto índice de vacunación que tenemos, no me cabe la menor duda. Mira, en cuanto a la hospitalización del conjunto de personas que se han contagiado, solo están ingresando el 1,79%. El 1,79%, es decir, por encima del 99,8% o del 98, y mucho por ciento, no están precisando hospitalización. La inmensa mayoría tiene consecuencias de carácter leve o moderado, pero no precisan de hospitalización. En cuanto a las personas ingresadas en la UCI, del conjunto de personas que se han contagiado hasta ahora, que son 444.057 en esta sexta ola, solo el 0,10% acaba en la UCI. Es decir, el 99,9% de las personas que se ha contagiado no ingresa en una UCI. Aunque haya ingresado, ya te digo, estamos en unos datos realmente excepcionales comparado con otras olas cuyo ingreso hospitalario con respecto al número de contagiados en la precedente se situaba por encima del 3%. Es que este mismo nivel de contagios en cualquier otra ola, sobre todo al principio, habría sido mortal de necesidad, es decir, habría fallecidos muchísimos más de los que hubo. Efectivamente, es que es así. Vamos a volver el número redondo. ¿Podemos decir que hemos tenido suerte dentro de la pandemia en tener la Omicron ahora y no haberla tenido al principio? Yo no creo que sea tanto suerte en cuanto a la variante, sino en cuanto al nivel de vacunación. A mí no me cabe la menor duda. Creo que hubiese ocurrido lo mismo con Delta o con Omicron. Es decir, el hecho de que Omicron sea mucho más contagiosa no le quita peligrosidad en cuanto a las consecuencias graves. Sí, pero me refiero a la transmisión. Es decir, que haya sido tan masiva. Exacto, que es mucho más rápida. De hecho, ahora se habla de la... Se han conjugado dos cosas. Una alta vacunación con una altísima capacidad de contagio y de contagiados. Las 3 primeras olas las vivimos sin vacuna. Y la cuarta. La cuarta prácticamente. Sí, a lo mejor ya prácticamente sí, porque hasta que no llegamos a cierto nivel tampoco se podía decir. Estamos hablando de que las vacunas empiezan a tener un rango o una cierta entidad en cuanto a porcentaje de población vacunada a partir de la quinta ola. Claro. A partir de la quinta ola, por tanto, ahora es cuando vemos realmente la efectividad. Y entonces había unas variantes que eran
bastante más lentas de transmisión. Sí, que tenían menos probabilidad de contagio porque eran bastante menos contagiosas. Imagínate que si hubiéramos tenido una tan contagiosa como efectivamente. esta. Ahora, con esta situación y con este nivel de ingresos hospitalarios, es decir, de cada 1.000 personas contagiadas, solo ingresan 17, que ese es el dato, mientras que con la anterior ola de cada 1.000 personas contagiadas ingresaban más de 30, bastante más de 30, bien, pues con estos datos, si de esas 17 de cada 1.000 que ingresan reciben a partir de una fecha bastante próxima y teniendo siempre la monitorización médica, les dan, por ejemplo, las pastillas de Pfizer que acaban de ser aprobadas y que España va a comprar en torno a 350.000 unidades, probablemente de ese conjunto muchos de ellos solventarían la enfermedad sin más consecuencias que una estancia relativamente corta o moderada en el hospital, pero evitando su entrada en UCI. Recordemos que la enfermedad sigue siendo mortal y que sigue habiendo personas que están falleciendo como consecuencia del COVID. Eso es algo que constatamos. Ahora vamos a ver cuántas han fallecido más adelante durante el fin de semana. Pero también está teniendo una consecuencia esta bajada que tú comentabas al principio en los números de casos ya de fin de semana, que hay bastante mayor número de curados que de nuevos contagios, que empieza a mitigarse y a doblarse efectivamente la curva, y el efecto que está teniendo un efecto disuasorio para aquellos que sí que tenían intención de vacunarse, casi forzado por la explosividad de Omicron y por la imposibilidad teórica de acceder a locales de ocio. Digo teórica porque no sé si en algún sitio piden el pasaporte COVID. En pocos. En algunos sí, pero en otros muchos no. Y sabes que eso fue un motivo bastante importante. Ha perdido fuerza, obviamente, esa medida. Aunque ha sido prorrogado, todo hay que decirlo, hasta el próximo día 15 de febrero. Bueno, vamos a repasar los datos. Estamos hablando de que esta sexta ola ya lleva acarreada el contagio de camino de 500.000 de andaluces, que se dice pronto. O sea, del 1.200.000 y algo mil que ya están contagiados. Acabaremos esta sexta ola hablando de que más de 500.000 se habrán contagiado solo en el periodo que va entre el 4 de noviembre y 1 de febrero, en 2 meses. En 2 meses se habrá contagiado pues prácticamente el 35-40%. Hemos tenido unas fiestas navideñas de por medio que en otras circunstancias igual a lo mejor sería menor, obviamente, el número de contagiados. Vamos con esos datos. Superamos ya los 17 millones de vacunas administrados en Andalucía. Avanzamos hacia el 88,38% de la población andaluza con al menos una dosis. Es un dato que viene ya matizado por la población que actualmente existe en Andalucía y que ha crecido con respecto al año precedente. Si no, estaríamos pues en el entorno del 88,74, 88,76. Bueno, en ese entorno la probabilidad más optimista de cara a esta semana hubiese sido llegar aproximadamente al 89% de la población con al menos una dosis, que es un dato bastante importante. Tenemos al 82,90% de la población con pauta completa y, evidentemente, si estamos en circunstancias muy próximas, en esta semana alcanzar o superar el 83% de la población. Más de 7 millones de andaluces ya tienen pauta completa. Somos, hay que recordar, con cifras oficiales del pasado año, 8.464.411 andaluces. Por tanto, estamos en una cifra realmente impresionante. Por encima del 90%, muy por encima del 90% en pauta completa, todo el grupo que va de 40 años en adelante, rozando ya el 93% en pauta completa el grupo de 12 a 19. El más rezagado, porque son más de 150.000 andaluces, es el grupo de 30 a 39, donde hay un 84,1% con pauta completa. En el 86,1% de pauta completa se sitúa el grupo de 20 a 29, pero ahí estamos también por encima de los 100.000 andaluces todavía por vacunar. Y empieza a preocupar, yo entiendo que debe haber algún tipo de preocupación en los organismos oficiales, porque la vacunación, que empezó fortísima en el grupo de 5 a 11 años, se ha ralentizado ya, está estancada, con crecimientos pobres diarios ya en torno al 63,2%, como estamos viendo, con una dosis, y al 6,7% en pauta completa. Podemos decir que casi todos aquellos niños que iban a ser vacunados por sus padres, que querían que se vacunaran, prácticamente todos ya se han vacunado. Ahora quedarán los más indecisos y los que no se van a vacunar. ¿Qué queda por vacunar en el conjunto andaluz, teniendo en cuenta a toda la población andaluza? Como hemos visto, estamos en un 88 largo por ciento.
88,3, 88,70 y tantos con el dato oficial del INE de población de hace tan solo una fecha. Estaríamos a un 11% de cubrir toda la población. Sabemos que menores de 5 años no se vacunan. Bueno, pues lo que queda actualmente está en torno al 6,5% de la población. Ese es el porcentaje máximo que nos queda por vacunar para que toda la población en edad de vacunarse esté protegida con las vacunas. Hablamos de una doble dosis, obviamente. De una doble dosis. No la dosis de refuerzo. No, hablamos de primera o segunda dosis alcanzando la segunda dosis, no la de refuerzo. Estamos hablando de que tan solo queda, Federico, el 6,5% de la población. O sea, muy cerca de los márgenes que se han establecido con respecto al grupo de negacionistas que ya los propios científicos establecían al inicio de la pandemia en torno al 5%. En torno al 5%. O sea que estamos muy cerca de alcanzar esos objetivos óptimos de vacunación. Había gente con dudas, pero al final, como hemos dicho alguna vez, ¿no?, el pasaporte COVID, la transmisión del Omicron les ha hecho finalmente dar ese paso. Bueno, en cuanto a los datos de contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, como ven, la Costa del Sol se sitúa en líneas generales ya, incluso alcanzando la mayoría de los grandes municipios, estar en torno o por debajo de los 500 casos, algo que va a ocurrir con total seguridad a lo largo de esta semana. Solo destaca Benalmádena con 805 casos, pero el resto, 581 en Casares, 581 en Estepona, 577 casos en Mija, 572 en Torremolinos, 549 en Fuengirola, 506 en Marbella, 474 en Manilva, 419 en Ojén, 335 en Benavis, 200 en Istá y Málaga también baja de los 1000 ya, se sitúa en 907. En el conjunto de la Costa del Sol, el ratio medio está en 574. Andalucía, por cierto, también va a bajar casi con probabilidad mañana de los 1000 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos hoy en 1041 en el conjunto de Andalucía. Nada que ver con la media nacional, que está, como sabes, por encima todavía de los 3.000 casos por cada 100.000 habitantes. Fíjate el dato curioso. Andalucía, 12.838 contagios confirmados durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Nada que ver con las cifras de la pasada semana, que en las mismas fechas se contabilizaron más de 21.800 contagios. En cuanto a los curados, más de 25.820, muy por encima de los 16.895 de la pasada semana. Superamos ya el millón de curados y un total de confirmados en Andalucía por encima del 1.250.000 personas. O sea, es una cifra brutal. En cuanto a los fallecidos notificados durante el fin de semana, son 31. La pasada semana, en las mismas fechas, el pasado lunes, se notificaban 60. De ellos han sido 10 en Málaga, donde ha habido 2.299 casos confirmados, 5.745 curados. Ningún fallecido en la Costa del Sol, donde ha habido 455 contagios confirmados, 1.085 curados. Por municipio, Fuengirola 76, la pasada semana fueron 117 y hace 15 días 162 en el acumulado de viernes, sábado y domingo. Vemos por tanto también cómo se va produciendo ese descenso paulatino en cuanto a los contagios declarados, constatados o notificados en el caso de Fuengirola. 95 en Marbella, 71 en Torremolinos, 71 en Benalmádena, 65 en Mija y 58 en Estepona. También van disminuyendo, por supuesto, y lo van a hacer de forma mucho más acelerada, el número de casos activos en Andalucía. Sevilla y Málaga siguen estando por poco, pero por encima de los 40.000. En la parte baja, bastante estabilizado, Jaén con 20.876 y Huelva con 16.071. El resto de provincias tampoco experimenta grandes cambios de momento. En cuanto a la Costa del Sol, 10.127, de los que 3.000, casi un tercio, en el entorno del tercio, está Marbella. Fuengirola, 1.280, con una bajada bastante significativa con respecto a los datos que ofrecíamos en los últimos días de la pasada semana. Y aquí está lo interesante, el que hayamos encadenado de forma un tanto sorprendente, no 2-3 días de bajada y luego alguno de subida, sino que directamente en el pico máximo alcanzado con 2.330 pacientes en el conjunto de Andalucía, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y con el de hoy 6 días consecutivos de bajada y por tanto de presión hospitalaria. Nos situamos actualmente en 2.092 pacientes en el conjunto de los hospitales andaluces, de los que 1.854 se encuentran
en planta convencional y sin embargo el comportamiento que está teniendo la UCI es bastante desigual, con bajadas y subidas dependiendo un poco del día. Estamos en 238 frente a los 233 del día de ayer o los 228 con que se cerraba el pasado sábado. Estamos a niveles, por lo que veo, del día 21. Efectivamente, pero tampoco está entrando o ingresando en la UCI tantas personas como lo hacían en semanas precedentes. En Málaga, ¿cómo nos encontramos? Bueno, Málaga empieza a recuperarse porque Málaga ha alcanzado picos que rozaban los 500 hospitalizados y actualmente estamos en 418 hospitalizados, de ellos 38 en la UCI. Por encima nuestra se sitúa Sevilla con 455 hospitalizados y 59 personas en la UCI. Durante los últimos 48 horas han ingresado 4 andaluces en la UCI, de ellos 2 han sido en Málaga. Y en cuanto al conjunto de hospitalizados, las últimas 48 horas en Andalucía han sido 121 personas. Por tanto, tengamos en cuenta que sigue entrando gente, bastante gente en los hospitales, pero se están produciendo muchas más altas, que al ser la letalidad bastante menor y la incidencia de la gravedad de la enfermedad, de la estancia suele ser menor, claro, entonces, claro. Y sobre todo, pues podemos ver también algo que nos pueda sorprender en cuanto a cómo se van a descomprimir la presión hospitalaria en un tiempo probablemente mucho más rápido que lo que veíamos en otras olas. Sí, porque en otras olas siempre hemos contado que lo último en bajar siempre eran las hospitalizaciones efectivamente. Y la UCI, que iba muy lentamente, sobre todo el tema de la UCI. Vamos a ver, porque sabes que los martes suelen distorsionar. Sí, mañana es verdad que solemos ver subidas. Y suelen ser... Veremos mañana si la subida es como otras veces o ya es correcto, un poquito menor. Es decir, si son subidas bastante más potentes o estamos hablando de una subida bastante mucho más matizada con respecto a lo que se ha producido en semanas precedentes. Por cierto, Antonio, que la vacuna española ya ha cogido carrerilla, ¿sí?, y encara su recta final. La última fase. La última fase. Y por cierto que en las 2 primeras ha dado muy buenos resultados de inmunidad. No han dado el porcentaje total, pero sí hablan de un porcentaje muy alto, altísimo, ¿no?, de inmunidad. Sí, y sin ningún tipo de repercusión en la salud de quienes han probado. Bueno, pues cuanto menos efectos secundarios, mejor. Tengamos presente que si vamos ahí hacia un escenario de vacunación anual para grupos de población inmunodeprimidos o personas con una edad determinada, como puede ocurrir con la gripe a partir de 60 años, pues si vamos hacia un escenario de vacunación doble de gripe y COVID porque se convierta en estacional, si la vacuna española, además de ser mejor, es más barata, eso que nos encontramos. Pues sí. Desgraciadamente puede llegar un poco tarde ya para todo. Pero llega tarde, llega 2 años, justo 2 años después de una pandemia. Recordemos que las vacunas, el desarrollo de las vacunas es bastante más tedioso y bastante más lento. Pero es que en el caso del COVID era toda una comunidad científica prácticamente centrada en resolver... Sí, hacer un primer escudo ante la pandemia y luego ya hay quienes, como en la vacuna española y otras vacunas, que se está estudiando otro tipo de vacunas mucho más eficaces, a más a largo plazo, precisamente ya para intentar ya del todo que esta no sea una pandemia, sino que sea una enfermedad común, entre comillas. Sí. Pfizer está experimentando ya con una vacuna con un doble objetivo, que es una única vacuna para abordar gripe y COVID. Y creo que por ahí va a ir la línea de la investigación. Esta es la primera española, digamos que hay más en desarrollo, pero esta es la primera que llega a su fase 4, que es ya la experimentación o la prueba directa, placebo y dosis reales en pacientes, en personas que se ofrezcan. Lo que pasa es que también queda bastante más reducido, Federico, el número de personas a las que se puede abordar para que participen en el experimento, o participen en esta fase de hay menos de personas desarrollo. Ya con inmunidad, claro, la inmensa mayoría está vacunada. Está vacunada, por tanto, esa dificultad también se la va a encontrar. Y quien no está vacunado es porque no quiere vacunarse, básicamente. Por tanto, ahora no te vas a prestar a que ser un conejillo de India para la Y tiene que ser un grupo de población también, lo suficientemente sano, y lo suficientemente amplio como para que tenga validez el ensayo. No es fácil. Bueno, en cualquier caso, que tengan éxito. Es una vacuna española que está en fase final. Se va a aprobar esa fase 4 y después la fabricación, de hecho, va de manera paralela, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, las fábricas ya están produciendo esa vacuna porque si el resultado es el que esperan, la tienen en el mercado en un tiempo relativamente récord. Pues sí, bueno, pues ya hablaremos de ello cuando esto seguramente salga adelante. Muchas gracias, Antonio. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Bueno, pues seguimos con más cosas, porque tras 2 años de convivencia con el coronavirus y con la aparición de la 6ª ola de contagios, se aprecia entre la población un cansancio que a muchos les está pasando una factura emocional. Del miedo inicial ante una situación desconocida hemos pasado al enfado y a la frustración actual, emociones que hay que saber controlar.
En estos momentos, en inicios de 2022, en la población española prevalece la frustración, el enfado e indignación de ver cómo otra vez vamos por detrás del virus. Esta es la sensación que nos deja la sexta ola de coronavirus. La diferencia es que el miedo no es tan intenso como en marzo de 2020, al ser la amenaza a un virus que todos ya conocemos, mucho más tras 2 años de convivencia con él. Es porque al final es un proceso, esto es un proceso como todas las pérdidas, como los duelos, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha hecho perder muchas cosas, estilos de vida, muchas personas trabajo, otros pareja. Entonces entramos en un periodo donde estas emociones empiezan a aparecer, la tristeza, el miedo, y la última, siempre y más agresiva, valga la redundancia, es la ira o la rabia, porque esa deviene de la frustración y del desgaste que tenemos de tanto tiempo. Entonces ya surge la peor de las emociones que tenemos, por así decirlo, ¿no? Porque nos genera mucho conflicto de adaptación con nosotros mismos y con los demás, y que es la ira o la rabia, ¿no? El psicólogo Juan de Dios Serrano recomienda que en esta fase es esencial gestionar las emociones. ¿Por qué tengo ira? ¿Por frustración? ¿Por miedo? ¿Puedo tener ira también? ¿O por tristeza? ¿O porque me siento fracasado? Entonces todos esos pensamientos vienen de cómo me pienso, y a lo mejor estamos deformando, distorsionando un poco, y hay que trabajar esas distorsiones cognitivas, con lo cual para manejar bien la ira hay que hacer inteligencia emocional, que es añadirle inteligencia a las emociones. ¿Eso cómo se hace? Pues ver qué pensamientos tenemos que son los que provocan esas emociones interiores. Y para que sobre todo aprendamos a contarnos la vida de otra manera, porque posiblemente si nos la contamos, nos la narramos de otra manera, que no esté fuera de la realidad, por cierto, porque si no nos lleva a la psicosis o a estar fuera, pero la realidad tiene muchas perspectivas. Entonces, como me cuente esa perspectiva, pues me va a dar un poder interior de manejar bien mi mundo emocional, ¿no? Y mi estado de ánimo. Que la crisis del COVID-19 nos ha pasado una enorme factura emocional ya es una obviedad. Fue la propia Organización Mundial de la Salud la que a finales de 2020 etiquetó ese sentimiento, la llamada fatiga pandémica, un estado de ánimo marcado por la desmotivación, el estrés, la apatía y ahora se le añade el enfado. El Grupo Municipal Ciudadanos ha hablado hoy sobre la reposición de 14 de los 32 trayectos de cercanías suprimidos por Renfe en 2021. Su portavoz, Javier Toro, lo considera un gran paso, aunque insuficiente, por lo que su formación seguirá reivindicando que se acabe con lo que considera un maltrato a Fuengirola. El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos ha valorado el anuncio realizado por Renfe, según el cual, a partir de este 1 de febrero, se recuperan 14 de los 32 trenes suprimidos el pasado año. Una buena noticia, digamos, no es todo lo bueno que debería ser, pero bueno, un gran paso, y la rectificación de Renfe, por la cual a partir de mañana, 1 de febrero, lograremos que se recuperen 14 de los 32 convoys que fueron retirados. Quiero recordar, que muchos fuengiroleños lo sabrán, que por una decisión de Renfe, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, pues realmente por un intento de castigar a Fuengirola, suprimieron 32 convoys, o sea, 32 desplazamientos líneas entre Fuengirola y Málaga. Quiero recordar que esta línea de Fuengirola-Málaga es una de las más importantes de España, una que incluso hasta octubre del año pasado, a pesar de la pandemia, tuvo más de 5 millones de pasajeros, es una de las líneas más rentables de nuestro país, y a pesar de eso suprimieron, insisto, 32 convoys que afectaron a más de 16.000 fuengiroleños cada día, que son las personas que cojan aquí el tren todas las mañanas. Entre los convoys que retiraron, o las líneas que se hicieron, o tuvo una repercusión de que la frecuencia que tenemos hasta ese momento, que eran de cada 20 minutos, se pasaron a tener de 30, 40 y hasta 50 minutos, lo cual supuso evidentemente graves inconvenientes para fuengiroleños que tengan que ir a desplazarse a Málaga, o malagueños que vengan a Fuengirola a trabajar, o turistas que nos quieran visitar. Toro ha resaltado que la reposición de parte de los trenes perdidos se debe a la presión popular. Tras las reivindicaciones que realizó nuestro grupo, tanto en el Ayuntamiento de Málaga, que en el Ayuntamiento de Fuengirola, que hemos respaldado también con el Partido Popular, y manifestaciones que quiero recordar que realizamos vecinos aquí hace unas escasas semanas aquí en nuestra ciudad, que solamente participamos 2 partidos políticos, que fue el Partido Popular y nosotros, pues se ha logrado, gracias a esa presión popular y la presión que hemos realizado algunos partidos políticos, recuperar 14 de esos 32 convoys, lo cual va a suponer que vamos a recuperar esa frecuencia de cada 20 minutos en algunos tramos horarios, pero que todavía seguirán tramos donde habrá una espera de 30, 40 y hasta de 50 minutos, sobre todo a partir de las 15 de la tarde. Con lo cual, la razón de esta rueda de prensa es esa, quería informar de cómo la presión ciudadana y el apoyo que hemos realizado nosotros y otros partidos, en este caso fue el Partido Popular, pues tiene sus consecuencias. Hemos recuperado 14 de esos 32 convoys. Agradecer también el apoyo que hemos tenido por parte de nuestro senador, el señor José Luis Lagares, que también presionó para que esto pudiera suceder. El edil ha señalado que siguen faltando 18 salidas con respecto a las que había anteriormente y que, sobre todo por las tardes, las frecuencias siguen siendo de hasta 50 minutos en algunos casos, por lo que seguirán reivindicando mejoras en la línea.
Seguir reivindicando a Renfe, que no siga maltratando a Fuengirola, que es un medio económico, el Renfe es un medio sostenible, medioambientalmente hablando, es un medio socialmente justo porque realmente es económico, y entendemos que es un medio tan importante como es para Fuengirola, que es Renfe, poder recuperar como mínimo lo que tenemos anteriormente, es decir, nos faltarían recuperar 18 trayectos, y esperamos que Renfe, y seguiremos así presionando, pues en breve recupere todos los servicios que nos fueron suprimidos, entendemos sin ninguna justificación, y que Fuengirola merece tener como mínimo los servicios que tenía anteriormente a esos recortes. El estilo de vida apresurado hace que muchas personas busquen opciones prácticas y rápidas para comer. Ahí es donde los establecimientos de comida para recoger o llevar a domicilio se convierten en sus mejores aliados. En ellos encuentran una dieta variada y económica sin dedicar tiempo a la cocina. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina. Parece que en la actualidad encontrarnos así en la cocina es más complicado. Y ya es un hecho. Cada vez se cocina menos en casa. Y es que antes de la pandemia ya se dejaron de elaborar 41 millones de comidas y cenas en los hogares españoles, según un estudio de la consultora Kantar World Panel. Y no porque se haya comido o cenado menos, sino porque se han buscado nuevas opciones de consumo en la restauración y en los establecimientos de comida para llevar. La gente lo que suele llevarse más fundamentalmente son los platos del mediodía, los platos más ricos en hidratos de carbono, en pasta, arroces, los guisos, lo que da más tiempo de cocción o más tiempo de elaboración en cocina, ¿no? Porque tú realmente una carne, un pescado, la planchita lo haces rápido, ¿no? Aunque yo tengo cada vez más gente que también se lleva hasta por la noche. Ya llega un momento que dice, mira, no cocino ni el mediodía ni por la noche, y yo tengo tiempo para descansar, estar en la casa o con los niños, y si no tienen niños, para ver una película o leer o hacer deporte, pero hay que estar tranquilo. Y muchas veces cuando valora precios, lo que tú gastas, lo que compras, lo que te gastas en supermercado, lo que tiras porque no lo has utilizado, porque se ha caducado, echas números y dices, hostia, pues si me sale casi más rentable comprarlo y me quito de limpiar cacharros y de cocinar y de todo lo que se tira después, todo lo que conlleva. El consumidor actual busca nuevas formas que se adapten a su estilo de vida, productos, envases y formas de consumir que le faciliten su día a día, sin renunciar a la búsqueda de productos naturales y saludables. Yo tengo aquí desde gente que quiere adelgazar, desde gente que no quiere cocinar y comer sano, desde gente que hace deporte amateur, deportistas profesionales que compiten a nivel internacional, un popurrí de todo, tengo un popurrí de todo, pero que sobre todo mi grosso de clientes son gente que le gusta comer sano. Hay mucho error en el cual la gente piensa que comer sano es comer semillas, es comer cosas excesivamente, que sí es verdad que tiene un coste añadido que es caro, pero que realmente comer sano no cuesta tanto dinero. De hecho, cuando se ha comido más sano en España, el estudio hecho por la Complutense fue en la posguerra, después de la Guerra Civil Española, que lo que se comía era legumbre, a bomba llena y pan hecho en horno de leña, comida muy tradicional, y se comía poquita cantidad. Hoy en día, ¿qué pasa? Que se come mucha cantidad, se abusa mucho del azúcar sencillo, de la bollería industrial. El estilo de vida actual hace que los españoles busquen opciones más prácticas y rápidas para comer, para que así, cuando lleguemos a casa, nos podamos encontrar no solo en la cocina. Pues así concluimos este último lunes de enero. En un momento les avanzaremos la información meteorológica y las farmacias de guardia en Al Día. Después podrán ver, si lo desean, nuestro espacio magazine, El Patio de Fuengirola, presentado por Marilós Sánchez. Nosotros les esperamos mañana martes. Hasta entonces, disfruten todo lo que sean capaces, siempre con responsabilidad. Buenas noches y cuídense mucho.